Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a mis lives que ya son ahorita regulares casi todos los lunes. Eh, Hoy vamos a trabajar algo que, bueno, que se comentó la semana pasada en una de las preguntas que hicieron algunos de ustedes. Y esa pregunta, pues, fue llevando sincrónicamente hacia otros trabajos que hice con mis clientes porque escucharon el live. Y entonces dije, bueno, esto puede ser un buen tema que no se trabajó mucho la semana pasada y que es importante. Y la verdad es que no me imaginé nunca que iba a ser los comentarios. Todo el mundo me empezó a decir que sí, que necesitan escucharlo y así como todo, ¿no? Al final del día lo mejor es lo que piden los que me ven, más que uno que tenga algo preparado por ahí. Así que bueno, sin más ni más, el título de hoy lo que vamos a trabajar hoy es a las familias separadas, las familias que se rompen, bien sea porque no se hablan más o desde aquello como que no hay conexión, como que no estamos juntos por alguna razón. ¿Okay? Es como que de repente nos separamos, nos fuimos del país todos y no hay como una conexión, porque no importa que estemos separados físicamente, pero sí hay conexión constante, si nos vemos, si nos hablamos, pero no, mientras no haya, es como que no está, ¿no? No está el deseo de preocuparse por el otro. Y también los hermanos y las familias que están peleadas, pues que no se hablan. Es como estos temas donde pasamos días, semanas, meses, años sin hablarle a algún miembro de mi familia. Entonces, bueno, voy a comenzar hablando, como siempre, de en qué, o sea, por qué se presentan estas dinámicas y principalmente cuando ustedes se sientan conectados con algo de lo que estoy diciendo. Bueno, de nuevo, ¿ves? Sí, como siempre digo, y para las personas que me están, hola Tati, ¿cómo estás? Que me están viendo de nuevo el día de hoy, conéctense con su cuerpo, que es cómo se sienten mientras yo doy la información. No tanto para que escriban ni para que la tengan, sino más para que vivan la experiencia y puedan con esto, pues, armar una conclusión interna. Por supuesto, es bien personal. De todos modos, las preguntas siempre están abiertas. Y en esa pregunta, hola Jennifer, ¿cómo estás? Y en esas preguntas, pues, por supuesto, no solamente estoy aquí para aclarar sus dudas, sino también se desarrolla un proceso que comienza, pues, digamos, a liberarnos un poco del tema que estamos tratando hoy, y los últimos 5 minutos haremos un ejercicio. Entonces, bueno, ya casi estoy esperando un poquito. Hola, ¿cómo están? Hola, Carta 50, ¿cómo estás desde España? Siempre por aquí. Tati dice, gracias por tu gratitud y generosidad. Gracias por ti, Tati, por siempre estar aquí y apoyarme. Tan bella, te quiero muchísimo. Ok, entonces, ¿por qué comienzan estas dinámicas? Hola Miriam, hola Senderos al Alma, que siempre está por acá, también. Quien veo aquí, Mónica, se conectó. Patricia, gracias, ¿cómo estás? Qué bueno que estás acá. Ok, entonces, las principales, o sea, estos problemas que todas las dinámicas sistémicas o todas las dinámicas que trabajamos en las constelaciones familiares son situaciones que normalmente desconocemos, ¿okay? Porque si no las hemos podido lograr con el conocimiento, o sea, lograr solucionar con el conocimiento que tenemos, es porque hay algo que está escondido, que está dentro de nosotros, que por supuesto no nos pertenece y por eso no lo sabemos. En este caso son estas sensaciones en la familia donde como que falta algo como de conexión, como que entre los hermanos no nos podemos poner de acuerdo para buscar algo específico entre todos. O por ejemplo, cuando alguien está pasando trabajo, genera más bien más peleas y más conflictos. O por ejemplo, no se hablan, se separan las familias para siempre. Yo no estoy diciendo con esto que yo tenga que estar todo el día pegada a mi familia. Ya voy a explicar una cosa, pero yo puedo tener una relación, un vínculo más que todo con ellos, con cualquier miembro de mi familia que sea para mí respetable, donde yo respeto, donde yo honro a mis hermanos, honro a mi mamá,
pero no necesariamente tengo que tener una relación con ellos. Sin embargo, como que cuando me siento a hablar de ellos, es como que me conecto con algo que me genera tranquilidad o me genera fuerza o me genera amor. Si eso no es así, si tengo como este rencor, si tengo como sin sabor cada vez que hablo de ellos, entonces hay algo dentro de nosotros que no está solucionado. Y esto está asociado con cosas, con dinámicas que no, con experiencias, con dinámicas, con secretos que no están asociados específicamente con la experiencia del presente o asociados con la experiencia de los que lo produjo la separación. Normalmente vienen y dicen, bueno, no, porque estábamos, por ejemplo, se pelearon mis dos cuñados, se pelearon, o sea, mi hermano con mi cuñado y terminó la mamá afuera, ¿no? Y dice, no, también la mamá la voto, ¿no? Entonces, como, no entiendo si por una pelea que no tiene nada que ver conmigo, también mi mamá, no le quiero hablar a mi mamá. Es como una excusa, ¿no? Entonces se pelean los hermanos y de repente esta hermana dice, no, es que no te quiero hablar. Y la mamá dice que bueno, pero si yo supuestamente no tengo nada que ver ahí. Y en la experiencia como tal pareciera que no. Pero por supuesto hay algo dentro que está pasando, ¿no? Entonces, en primer lugar, los abortos, ¿no? Los abortos entre los hermanos que están desconocidos genera una fricción entre ellos. O pudiese generar una fricción, pero es una fricción que no es, sobre todo la de los abortos, no, es sutil, es un abismo entre ellos dos. Es como que no logran conectar por alguna forma. Si necesitan la ayuda del otro, pueden estar, sí puede estar la ayuda, pero no hay como un espacio de resolución en esa ayuda. Sino que, bueno, estoy aquí, pero no sé qué hacer. Es como que no está y no está, ¿no? También una de las dinámicas que hace que las generaciones que siguen genere fricción es, por ejemplo, en herencias que se repartieron y alguien salió perjudicado, o sea, no lo hicieron correctamente. O sea, habían 4 personas para recibir la herencia y se le repartió más a una que a la otra, o se le dio, por ejemplo, se dejó a alguien afuera que no pertenece al matrimonio, pero hay un hijo fuera de matrimonio, entonces ese se hace todo lo posible para que no se le dé herencia. Entonces los hijos de estas personas, los hijos de estas personas que se les repartió la herencia de esta manera, van a tener conflictos y van a tener peleas. Es como que no hay internamente, la situación de estos niños no fue injusto con los hermanos. Esta conciencia colectiva que dice, bueno, no se es injusto con los hermanos, o los hermanos no son de fiar. Esa es otra dinámica también que genera estas fuertes separaciones. Por ejemplo, cuando hay niños diferentes, en el caso de las mujeres que tienen niños de diferentes papás, o los hombres que tienen niños de diferentes papás o diferentes mamás, y una de las mamás o uno de los papás se excluye. Por ejemplo, yo tengo un hijo que es un matrimonio que quise muchísimo, y el segundo matrimonio, pues este hombre no lo quise mucho. Me casé para resolver el no vivir sola y tuve 2 hijos de esta persona, y entonces de repente me divorcio y no me interesa el segundo, o sea, no me interesa el hombre. Como que cuando hablo de él le digo algo así como difunto o no existe o no me interesa, pero sí hablo del papá del primer hijo. Entonces es como genera esos conflictos entre los hermanos, que principalmente es porque mamá veme a mí. Y entonces es como, bueno, porque sienten que lo ves a él por el amor del primero, pero como no ves a mi papá, entonces como que lleva toda la información hacia el más débil, que es el hermano. Por eso que las peleas siempre de este tipo empiezan entre los hermanos, porque en realidad es a quien, o sea, tú frente a tu papá, el niño chiquito, el herido, no tiene esa fuerza para decirle lo que siente, aparte que no entiende, pero sí tiene la fuerza para, por un conflicto que tiene específicamente con el hermano o la hermana, que no tiene nada que ver con la situación que está generando todo este proceso de separación. Entonces se genera como una especie de una dinámica explosiva donde toman decisiones radicales como ya no quiero pertenecer más acá. Y en este punto es cuando
yo siempre digo que es como que la tensión que genera o los procesos son tan dolorosos que realmente radicalmente prefiero no vivir, o sea, no hablar ni con ellos, porque cada vez que me acerco a ellos no es que voy a ir al conflicto que nos hizo separar, porque se supone que es un conflicto y nadie entiende por qué, porque no fue tanto como para eso, pero es que en realidad como me va a despertar ese dolor de estos abortos, de este dolor, de estos secretos, me va a despertar el dolor de estas herencias no pagadas o no dadas, ¿cómo se llaman? Equitativamente o justamente. Y esta tensión lo que va a generar es que yo me quiera ir de ahí, porque cada vez, o uno de las personas se quiera ir de ahí, porque cada vez que se acercan, lo que hacen es sufrir, lo que hacen es revivir esa historia oculta. Entonces quizás para uno de los hermanos dicen, bueno, pero yo no entiendo, si mi mamá es como mi mamá es, y mi papá es igualito, yo la verdad es que lo puedo manejar, porque mi hermano menor, por ejemplo, no lo puede manejar, porque se va. Eh, por ejemplo, cuando hay un incesto en la familia, por ejemplo, cuando uno de los hermanos o una de las hermanas, por ejemplo, pudo observar que hubo un incesto a otra de sus hermanas, o sea, de repente un tío tuvo alguna relación o quiso violentar a una de sus hermanas y quizás tres o más fueron violentadas y esta persona chiquita observó esto, de repente ella no fue violentada, pero necesita alejarse de esta situación para poder estar mejor. Y entonces se va alejando porque ella no puede divulgar el secreto, no tiene la fuerza, pero tampoco puede como convivir con ese secreto. Entonces las generaciones que siguen entre los hermanos se generan unos conflictos que no se entienden. Son peleas que no se entienden, nadie puede como ponerse en el zapato del otro. Esa misma persona puede poner el zapato de todo el mundo, menos de sus hermanos, porque cada vez que se ponen el zapato de sus hermanos lo que sienten es ese dolor, esa tía que se fue porque hubo una situación que no fue resuelta. Y entonces como no se entiende, es preferible que generar un caos, una crisis, generar como un choque un choque de dos componentes opuestos que no se pueden entender para poder, de alguna manera, todos estar más sanos fuera de la relación familiar. Y cuando digo más sanos es porque aunque tengan estos hermanos regados, aunque no haya conexión, estas personas dicen, al menos tengo menos tensión, al menos me siento un poco mejor. Volver para allá significa sentir el dolor, volver al mismo conflicto, volvernos a entender. Muchas de las familias usan, por ejemplo, una excusa y todos toman, ¿no? Todos juegan. Entonces, en el alcohol no solamente se dicen las cosas, la verdad, de lo que quieren decir, sino que también se justifican, ¿no? Bueno, porque tomé, porque no, y se generan unas peleas en las reuniones familiares típicas, ¿no? O sea, todos los diciembre las peleas son las mismas. Entonces, bueno, ¿para qué se siguen reuniendo? Bueno, porque necesitan como esa incomodidad constante, pero el alcohol ayuda, por ejemplo, a que haya algún tipo de conexión, pero a la larga esto, por supuesto, va trayendo que no haya como resolución del propio, de cualquiera de ellos que se quede pegado con el alcohol, y a la larga pues esto produce mucho dolor, ¿no? Porque es como, bueno, eventualmente estás viendo como la decadencia de toda la familia, no solamente en términos de separación, sino en términos de generación de acciones que vayan hacia la expansión, sino que van siendo generación de acciones que van hacia la involución, y eso va generando mucho dolor, y por supuesto eso se lo transmitimos a nuestros hijos. ¿Qué otra cosa? Ya va, que lo anoté aquí. Uno que genera también, como dije anteriormente, cuando yo como mujer tengo un hijo que no es que no es del mismo padre que todos, pero yo le digo al hombre con que estoy que ese hijo es de él, o sea, es decir, que biológicamente no es su papá, y ese niño o niña está criado como hijo de ese padre y no es.
Como el niño lo sabe, porque materialmente vibra con unos genes que no son los de él, hay cierto rechazo y se siente como el padre trata a los demás hijos. Aunque yo he tenido casos que los padres son maravillosos, maravillosos, de los padrastros pues, han sido maravillosos, pero estos padrastros que han sido maravillosos saben que ese hijo no es de él o esa hija no es de él. Los que no han podido ser tan buenos con esa persona es porque sienten algo es diferente, o sea, sienten que hay una mentira, pero no es contra el hijo o la hija, sino es justamente sienten que su mujer los engañó. Entonces como que ese niño o niña es producto de una mentira y eso genera una separación, una fricción entre todos los hermanos, porque entonces el que está excluido siempre va a generar la máxima fricción. Y en esa fricción todos van a sentir la tensión porque todos son parte, ¿verdad? Entonces cualquier sistema necesita que haya la inclusión porque el universo es inclusivo, nada está separado. Entonces es como una necesidad que se incluya. No que incluyamos esto como estamos juntos como hermanos bellísimos, no significa eso. Significa es que incluyamos, por ejemplo, el papá de este niño, que no está, que fue una mentira, pero incluyamos la mentira también, incluyamos el engaño como parte fundamental de todo el proceso que se tuvo que dar para que esa vida viniera de esa forma. Entonces, si yo no quiero incluir a ese papá, si no quiero incluir esa herencia, si no quiero incluir ese aborto, si no quiero incluir ese secreto, esos incestos, entonces el precio que voy a pagar son los conflictos, que son los peores conflictos para mí, porque nunca se pueden resolver. Como que siempre va a haber un rollo, siempre va a haber un rencor, siempre cuando se piensa de sus hermanos, aunque más nunca los vea, va a haber como una tristeza, como una profunda desconexión, incluso con las propias relaciones, como que te cuesta incluso relacionarte, porque al final del día cuando vamos a ver en los espacios de trabajo, así como yo me relacioné con mis hermanos, y hablando de todas estas dinámicas, así mismo yo me voy a relacionar con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, con los que son mis pares. Y esa misma dinámica se va a repetir también con los que son mis... O sea, por ejemplo, si yo vengo de esta dinámica que mi papá me vendieron un papá que no era, y mi mamá sabe, pero más nadie sabe, es posible que tenga conflictos de exclusión, o sea, que me sienta que me excluyan en el área de trabajo, que tenga un jefe pero que no entiendo si es mi jefe o no es mi jefe, que tengo como 3 jefes y no entiendo quién es realmente mi supervisor. Ese tipo de cosas se van a repetir. Entonces déjame ver si... espérense. Ok. Aquí me están empezando agradecimientos siempre hacia ti. Gracias, Caro. Acá. Te tengo en la mira, te escribí en un ratico en privado, ¿ok? Hola Jennifer, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Saludos de Venezuela. A ver si tienen alguna pregunta. ¿Cómo se siente su cuerpo mientras estoy hablando? Por aquí dicen Winjolis, Tocaya, gracias siempre por guiarnos. Tú me inspiras a ser mejor y buscar ser mejor persona. Qué bueno. Hola Josie, Mónica, si mi mamá tuvo un aborto y no lo incorpora, mi hermana y yo estaremos un poco más separadas. Sí, Mónica. Es como que te voy a explicar. Así lo siento, porque lo he vivido, ¿no? Yo tuve 4, o sea, mi mamá, mis padres tuvieron 4 abortos conocidos y uno que no se conoció. Y por ejemplo, cuando se murió, mi mamá era la que nos mantenía todos conectados. Ella hacía un esfuerzo para que asistiéramos, para que tuviéramos, era como un esfuerzo extra. Y no es que estamos desconectados, o sea, no es que nos llevamos mal ni mucho menos, pero había como una falta de, es como que no estoy pero no estoy para ti. Y cuando se murió mi papá, fue una cosa extrañísima, porque es como que ninguno se conectaba con ninguno. O sea, estaba el amor, estaba digamos, el aprecio por uno y por el otro, pero es como había algo que, como que se desconectó, como que nosotros seguíamos juntos, era porque mi papá o mi mamá nos buscaban, ¿no? O buscaban esa cercanía. Cuando yo estaba viviendo lo de mi hija, que fue un momento súper difícil, yo no entendía por qué no estaban ahí conmigo a la pata de la cama. O
O sea, solamente mi hermana, y que era, o sea, que estaba constantemente conmigo, pero los otros dos no. Entonces, claro, esa es como estaban, pero no estaban. Es como una sensación, y era como me daba tristeza, pero al final entendí y integré que es que no, que esta brecha que se generó, estos abortos, estos no dichos, fue como separando, porque éramos muy unidos cuando éramos chiquitos, pero cuando fuimos creciendo, estos niños, estos hermanos no integrados, fueron generando en nosotros la misma tristeza que yo sentí cuando ellos no me apoyaron o sea, no es que no me apoyaron, es que no sentía, digamos, que estaban ahí conmigo, más bien estaban mis amigos, mi esposo, la familia de mi esposo. Y entonces, Mónica, es como esa sensación de que sí están, como te digo, solo en este caso solo mi hermana, que sí estuvo muchísimo, pero digamos, pero había como que sobre todo entre los que entre los que están entre los abortos, hay mucha tristeza, y la tristeza viene porque decimos, bueno, dice que son 4, y mi papá decía, bueno, si hubiesen nacido los 4, ustedes 2 no hubiesen nacido, o sea, mi hermano y yo. Entonces había como que es como horrible, ¿no? Esa sensación, ese pensamiento de sentirse que unos tuvieron que morir para yo nacer. Y esa es la realidad, o sea, el aborto es como una sensación de que ustedes no lo lograron y yo sí. Entonces, hay como esta sensación de que, ok, si tú hubieses nacido, yo no nazco, es la rivalidad, ¿no? Entonces yo no me merezco vivir, esa sensación de yo no me merezco vivir. Y eso es frente a los hermanos. Entonces se explota esta crisis por unos asuntos tontísimos. O sea, estamos hablando de la casa es verde y pum, pam, pum, no, ya no te quiero hablar más. Coño, pero si estamos hablando de que la casa es verde, ¿qué te pasó? Bueno, algo así. ¿Qué esperar de eso, Mónica? Es simplemente conectarte con ellos y aceptar, o sea, decir, bueno, siempre serás mi hermano y siempre te veré en mi corazón, y esto es así, o sea, no lo puedo cambiar. O sea, estos niños no nacieron y yo puedo integrarlos en mi corazón, pero si tú no lo integras, yo no lo puedo hacer por ti. Y si ellos no lo integran, no se van a conectar. Entonces, en ese sentido, yo lo que he sentido es profundo amor y profunda compasión por todos, porque todos vivimos ese suceso de una manera muy diferente cada uno, y los amo igual, yo igual los llamo, igual me reciben, igual estoy, pero ya no tengo ese rencor, esa porque no estuviste, o porque nos separamos, o porque no estás, ¿no? Si no estás, para mí no me importa, o sea, si no me llamas no me importa, yo igual por amor y me provoca, voy y te llamo, ¿no? Ok, Gaby dice, me resuena mucho cuando hice mi cuarentena con mi mamá, mi tía dejó de hablarme. Ah, qué bueno que haces ese comentario, porque justamente hoy tuve una pregunta sobre eso. Ajá, mi tía me dejó de hablarme, le he escrito varias veces y no me responde directamente. Mira esto que es interesante, hoy también me comentó una alumna, me dice, bueno, hice un movimiento de incluir a parte de su trabajo personal. Y una persona de la familia, no voy a decir cómo ni nada, porque no quiero, ella no me permitió, una persona de la familia se molestó y no nos quiere hablar más, dice que va de la casa, o se fue de la casa, no sé. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es, o sea, no es la primera vez que me dicen esto. Por ejemplo, otra persona hace, no sé, una que tengo aquí que recuerdo mucho porque es muy cercana a mí, justamente hizo un trabajo de integrar a los abortos de su mamá, que habían sido por lo menos, no sé, 8, eran muchos, ya no me recuerdo, sé que eran muchos. Y ella dejó de ser como la mamá de todo el mundo, de sus hermanos vivos y de su mamá. Y cuando ella dejó de hacer eso, todos los hermanos se molestaron y le dejaron de hablar todos, cuando vivían en su casa. O sea, ella le estaba dando su casa, que ella había comprado, se la había estado dando. Entonces como, ok, o sea que ahorita no tengo mamá. O sea, a ti se te ocurre ahorita, pues, que tú vas a tomar tu lugar como hermana, y entonces yo no tengo mamá. O sea, entonces yo no tengo ese banco que yo tenía, yo no lo tengo. Entonces, lo que sucede, Gaby, es posible que al tú no hablarle a tu mamá, en esos días, esa cuarentena, tu tía tuvo que asumir un lugar que no le correspondía, o tomar un lugar que le correspondía, que tú lo estabas tomando por ella, de hermana.
Y entonces ella se molesta contigo porque tú dejaste de cargar su carga. Ajá, dejaste de cargar su carga, entonces ella la tiene que cargar. Y no la quiere ver. Y ahí por eso que te quita el habla. Es como que mira, ya sabes que ya el empleo que yo te tenía, que era de cargar esta carga, ya no lo voy a hacer más, gracias tía, ahorita te entrego la carga, ¿no? Y entonces es como que te dejaron, tú decidiste renunciar y tu tía se quedó con todo el peso que en realidad le correspondía a ella. Y eso genera una molestia porque no quieren cambiar, no quieren llevar el proceso, porque es muy doloroso, no estamos diciendo que eso es malo o bueno, sino que es muy doloroso volver a ese lugar donde hay tanto dolor, donde hay tanto que sacar y no me interesa. Entonces por eso es que muchas de las dinámicas cuando yo hago un trabajo personal cambian. Pero sabes que cuando esos cambios no duran mucho, son procesos en donde cada quien va integrando y al tú ponerte en su lugar, la otra persona se va sintiendo un poquito mejor. Y un poquito mejor porque empieza a tomar responsabilidad. Y cuando somos responsables de algo y vemos para atrás y lo que hemos hecho, es que nos da como una satisfacción. ¿Cómo no? Nos da una satisfacción. Ajá. A ver. ¿Cuándo tenemos que negociar sobre la casa de nuestros padres? Con si será. Cuando tenemos que negociar la casa de nuestros padres en. Ay, no te entendí. Carta 50, no te entendí. Explícame mejor. Que tienes que negociar la casa de tus padres, no sé. Hola, desde Colorado. Qué chévere. Tempranito por allá. Ajá. Antes la muerte de papá y mamá se fue de nuestro país. Y hay mucho conflicto. O sea, déjame si entendí. Ustedes tuvieron que negociar la casa de tus padres antes que se murieran. Eso fue, y hay mucho conflicto. A ver. Carta 50, explícame un poquito mejor porque no lo entiendo. No entiendo qué quieres decir. ¿Tuviste que negociar la casa antes que se muriera y hay mucho conflicto todavía? Antes que se fueran del país, no sé. Bueno, explícame bien. Un hermano se quedó un dinero que mi papá dejó en una cuenta y nos dijo que en la cuenta no había dinero. Ok, fíjate. Ese hermano es el hermano mayor, primero que nada, ¿no? Ya. Cuando suceden estas cosas, es porque ese hermano tuvo que pagar un precio más alto, bastante más alto, de lo que tuvieron que pagar ustedes, el resto de los hermanos. Entonces, él no es que sea malo, no es que sea un ladrón, no es que tenga cucarachas en la cabeza, sino que él, en su corazón, él siente que necesita ser compensado. Y normalmente necesita ser compensado por la relación que tuvo él con tu papá. Es como que, imagínense que hicieron, bueno, mi papá, y por qué amas. Y por supuesto esto tiene que ver con cómo tu papá tuvo la relación de herencia con el abuelo, en este caso, con tu abuelo. Por ejemplo, pudo haber sido, y te pregunto, Noreli, como un hermano un hermano, un tío que no se le dio la herencia porque fue de otra mujer, un niño fuera de matrimonio, de tus abuelos, o ellos fueron los hijos del otro matrimonio que no recibieron la herencia como los hermanos del matrimonio. No sé si me explico. Primero te hago esa pregunta. Después la segunda pregunta es, Noreli, imagínate que sin quitando el conflicto del dinero, ¿cuál es el precio que pagó tu hermano que es muchísimo mayor, lo primero que te venga, del que tuvieron que pagar ustedes? Lo primero que te venga. ¿Cuál es el precio que pagó tu hermano que es muchísimo mayor de lo que tuvieron que pagar ustedes? Lo primero que te venga. Y ahí esas dos preguntas espero y te sigo como dando un poquito más de guía. Ok, siento palpitaciones y ahogo al plantear el conflicto. Ok. Ajá. Fíjate.
Bueno, según lo que entiendo, Carta, me dijiste que tienen, o sea, ustedes tuvieron que repartir. Lo que pasa es que lo que no me queda claro es la palabra negociar. Y por eso es que quiero que me expliques mejor, porque yo no quiero poner yo no quiero poner palabras en tu boca. Porque aquí, a mí lo que me parece sospechoso, digamos, en la palabra es que, ¿por qué dices negociar si la herencia es entre todos? Es decir, si yo tengo que vender una casa, lo reparto entre tres, o entre dos, o entre cinco. Cuando yo digo negociar, es que hay un tema que está como vibrando, una información que está vibrando, donde hay unos que están pidiendo más que otros. ¿Y por qué o para qué piden más que otros? Hay quizás con la pregunta anterior, hay uno de ellos que se siente ¿cómo se dice eso? O sea, se siente como con más fuerza o con más peso que otros hermanos. Si se siente con más peso es porque efectivamente pagaron un precio mucho más alto, tuvieron que cargar una carga que no le correspondía. Por ejemplo, una persona que se cuidó a los padres toda la vida, nadie le paró a los papás. Él espera, o sea, y él perdió la vida porque como estuvo encargándose de sus padres, todo el mundo hizo su vida, sus hijos, no sé qué, y este se quedó cuidando a sus papás y cuidando el negocio, y él repartía. Entonces cuando el papá se muere, el papá y la mamá se mueren, entonces no se puede repartir entre la misma, porque él literalmente dejó de vivir. O sea, no tuvo hijos, o si tuvo hijos, entonces los hijos se separaron porque no podía estar pendiente de la esposa, porque estaba pendiente de sus padres. Entonces, en ese sentido, no solamente que siente que se merece más, es que se merece más, porque ustedes tuvieron la vida que tuvieron. Entonces ahí es donde estamos, ¿no? ¿Y por qué yo no lo comprendo? Hola. ¿Qué ocurre con hermanos adoptados? Ajá. Mira, como padre, Tati, mientras yo como padre le diga a cada uno de mis hijos adoptados que o sea, yo como padre adoptivo no soy el primero, que su primer padre es alguien, son unos padres que son los primeros que le dieron la vida a esta persona, y nosotros nos estamos encargando de esa vida, pero que no queremos sustituir al padre biológico. Simplemente somos quienes decidimos continuar. O sea, es como que la vida se encargó de que yo, padre adoptivo, te cuidara. Y somos igual de equitativos dándole esa información igual a los otros hijos adoptivos. No debería tener que haber conflicto, porque cada quien está en su lugar. Entonces yo le puedo incluso decir a mi hijo, incluso si yo hice eso, por ejemplo, como una cosa importante es con qué intención yo adopté, ¿no? Por ejemplo, las intenciones de hacer una obra social generan un conflicto, porque ningún ser humano es producto, o sea, es como que voy a obtener voy a hacer una obra social por algo que quiero pagar, o no sé. Sí, bueno, las obras sociales son en el sentido de repente porque quiero pagar algo, o porque me siento que tengo un castigo y que esto es una manera de hacer algo por la humanidad. Ahí esa intención de ser padre adoptivo genera mucho conflicto, porque es como que estoy usándolo, ¿no? Estoy haciendo uso de un ser humano para satisfacer estas necesidades de culpa o este dolor que la familia tiene que cargar. Entonces, si yo puedo liberar eso y puedo amar a mi hijo, pues que adopté, sin juicio, sin ninguna intención por detrás, sino que simplemente quiero por el amor que yo tengo hacia esos niños o a ese niño, y quiero adoptar a alguien, entonces yo hago el trabajo de ese específico, de decirle, bueno, mira, tus padres son los primeros y nosotros somos los segundos. No genera ningún conflicto porque estoy poniendo cada quien en su lugar. Y eso, gracias a ti por hacer esa pregunta, porque es bien importante. En la medida que yo como padre le dé lugar a cada uno de mis hijos y le dé la importancia que tiene cada uno de ellos, tal y como la tienen, nuestros hijos como hermanos no van a tener conflictos. Si yo por el contrario a uno, digamos, le pongo un lugar que no le corresponde, o inconscientemente tomo un lugar que no le corresponde, esas facturas luego nos las pasan nuestros hijos a través
o sea, a través de conflictos con sus hermanos, porque no hay nada más doloroso para un padre que ver a sus hermanos en conflicto, porque como no soy suficientemente, como el chiquito, como dije al principio del live, como no soy suficientemente, no tengo suficientemente fuerza como niño para reclamarle a mi papá o pasarle factura, o ni siquiera lo sé, lo hago a mis pares o a los que son, digamos, más chiquitos que yo, que tienen menos fuerza. Los hermanos mayores se unen y excluyen a las hermanas, ok. Ok, bueno. Y en ese, por eso que es que eso es lo extraño, ¿no? Cuando tú dices negociación, carta 50, ahí es donde me parece, o sea, yo digo, no, hay algo que no está muy claro entre lo que significó para tu familia el hecho para el hecho de ser mujer o el hecho de ser hombre. Entonces hubo como una división por género. Quizás el colectivo de lo que es femenino es tomado en cuenta de alguna manera y el colectivo de lo que es masculino es tomado en cuenta de otra manera. Y cuando tú dices las hembras se excluyen, justamente ustedes como hembras están ocupando ese lugar puede ser unas tías de tu papá o de tu mamá que fueron excluidas, pueden ser dos hermanas que fueron separadas. Puede ser, por ejemplo, una niña que fue llevada, fue dada a luz en otro lado y la crió una tía, una abuela, y las otras hermanas, la otra hermana sí quedó en el seno del hogar. Entonces, o puede ser o las mujeres que vivieron situaciones muy, muy dolorosas, por ejemplo, con sus hijos, o fueron maltratadas o fueron violadas, sobre todo porque estás hablando de palpitaciones, ¿no? Entonces tu caso es como que las mujeres tienen esta sensación de que, bueno, son violadas, o son violentadas, o son maltratadas, o son abusadas, y no quieren ser vistas, no quieren ver ese dolor, no quieren ver digamos, ese conflicto tan doloroso que significa una violación. Por eso, porque cuando te dices me ahogo, me asfixio, dijiste las palpitaciones, todo eso es abuso. Entonces observa un poco eso y incluye esa información. Si eso existe, si ya sabes que está, incluye también a los violadores. Yo sé que es súper complicado, pero es que de nuevo, eso te trata de unir. Si tú tienes un conflicto es porque no quieren unir esa información, porque es tan doloroso y dicen, no, los violadores van por un lado. Sí, pero es que ellos marcan marcan un camino completamente diferente. Si no hubieses pasado por eso, tú no hubieses nacido, porque las violaciones hacen que la gente esos traumas busquen otros hombres o otras mujeres, y entonces al final las cayó. Entonces, si yo me pongo a quedarme en el juicio de lo que es lo bueno y lo malo, yo no reconozco el centro, no puedo observar, por supuesto no puedo observar, y es entendible, eso que está pasando, la violación, con algún tipo de objetividad. Entonces, frente a un conflicto donde están las mujeres y los hombres, las mujeres la retiran porque son las víctimas y somos nosotros los que sabemos. Porque las víctimas no pueden tomar, somos los hombres, ¿no? No pueden tomar una decisión correcta sobre eso. Y no es que, de nuevo, no es que sean malos, sino que están de todos modos protegiendo, ¿no? Se siguen ¿protegiendo de qué? Protegiendo de que esta información salga a la luz, que estas violaciones salgan a la luz. Claudia dice, hermanos que roban cuando uno de los padres se muere. De nuevo, eso es igualito lo que dije anteriormente. Claudia, ¿cómo estás? Lo que dije anteriormente, al principio lo dije, cuando es como un hermano reclama, le pasa factura al padre, porque siente, y de nuevo es la misma pregunta que le hice a la que preguntó lo mismo. Claudia, pregúntate esto, lo primero que te venga, lo primero que te venga con la pregunta que te voy a hacer, que si es que es contigo, ¿no? ¿Qué fue lo que este hermano que robó, cuál fue el precio que tuvo que pagar mucho más grande que el tuyo o el de ustedes, el resto, que ustedes no tuvieron que pagar, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista inclusive físico, mental,
o desde el punto de vista sí, energético incluso, o sea, ¿cuál fue el precio más alto que él tuvo que pagar, que ustedes no tuvieron que pagar, para que él cobrara? Este tipo de error es como, estoy cobrando una factura, porque yo me merezco compensación, y en efecto es así. O sea, hay una compensación sobre esto, porque si yo te pregunto a ti, este hermano, o sea, ¿quién tiene más vida? ¿Ustedes o este hermano? ¿Quién tiene más integrada su existencia, por decirlo así? ¿Ustedes o tu hermano? Entonces ahí entra como una especie de paz y de comprensión, de aceptación hacia este hermano que robó, porque ya sabemos por qué lo hizo. Y es como que sí, ¿sabes qué? Yo no estoy diciendo, o sea, ojo, no estoy diciendo que tengamos una relación con él, pero estoy en paz conmigo frente a él. Y el vínculo se vuelve a hacer porque dice, es verdad, gracias a que tú pagaste el precio más alto, te merecías esa factura, y gracias a que tú pagaste ese precio, yo pude tener una vida muy diferente a la tuya, en términos de expansión, en términos de vivir mucho más armonizado, en términos de mi pareja, en términos con mis hijos. Porque entonces cuando uno observa a los hijos de esto, cuando observas de este hermano, cuando observas a sus hijos, cuando observas a su pareja, cuando observas su vida, te das cuenta de la diferencia. Yo sí dice, sí, la brecha es muy grande, es heavy aceptar la desconexión que hay. Sí, la brecha es muy grande, tal cual. Lo que hice yo, honestamente, yo sé, porque a mí me pasó un poco eso también, fue conectarme con el amor que, como yo soy la menor, conectarme con el amor que me dieron cuando era chiquita. Y entonces entendí que sí me amaban. Lo que pasa es que no tienen las herramientas que tengo yo, que son las constelaciones, y el trabajo que he hecho durante tantos años para poder verlo. Pero el hecho de que ellas no tengan las herramientas no quiere decir que sean más grandes que yo, o sea, que yo sea superior a ellos, nada que ver. Yo simplemente tengo unas herramientas. Y entonces, como yo las tengo, yo puedo como ver el amor que siempre hubo entre ellos y aceptar su desconexión. Aceptar que ese es el camino que ellos tienen para evitar la tensión, porque cada vez que estamos juntos, la tensión es muy fuerte. Y yo lo puedo ver, yo lo puedo sentir, y yo lo puedo como llevar por un tiempo, pero si estamos mucho tiempo, ya yo no aguanto con todas las herramientas. Entonces es hasta entendible. Y en ese sentido, pues he podido lograr realmente un proceso de paz conmigo y de profundo amor. O sea, yo hoy en día por mis hermanos siento el amor que sienten por mí es inmenso, pero no tienen herramientas para conectarse, no solamente conmigo, con ellos mismos. Y entonces eso, pues, no es que me da lástima, ni mucho menos, porque ya antes me da lástima, pasé de la lástima, entonces ahorita me da lástima, no. Ahorita, o después pasé de culpa, no, ahorita lo acepto, honestamente. Esto es un proceso, ¿no? Esto empieza hoy con el reconocimiento de mucho de lo que estamos diciendo ahorita y seguimos. Me está pasando eso con mi mamá. Ella no me habla porque decidí por mí y no por mi hermano. Signore tenía que estar por mi hermano y la relación no era de iguales y eso afectó a mi mamá. Claro, sí, exactamente. Cuando nosotros decidimos quitarnos el lugar que no nos corresponde, sino ponernos como tu hermana, no como la mamá de él, entonces ella ahorita tiene que ocupar su lugar de mamá. Y eso es un proceso que le va a costar, porque no está acostumbrada a eso y además o sea, te culpa a ti, porque bueno, probablemente ella no tiene la capacidad de ser mamá por algo que le sucedió cuando era chiquita o una relación con su mamá o perdió su mamá a temprana edad. Entonces es como, y ahorita me dejaste sola con esto, ¿no? Ahorita me dejaste sola. O sea, ahorita se te ocurrió a ti y ajá, ok. Entonces, ¿qué me dejaste aquí sola? Entonces, claro, es eso. Es una niña muy amor. Entonces, ¿ahora qué? Ahorita tengo que ser yo mamá, cuando yo no quiero ser mamá. Pero les digo una cosa, o sea, eso es algo que les va a permitir a ellos, o a ella en este caso, evolucionar, porque no le queda otra. No le queda otra que, o sea, que la vida la exprime para que se comprometa a lo que le corresponde. Y como es su puesto, no es que le va a costar mucho, va a refunfuñar, pero como es parte natural de lo que la energía, es como la energía la va moviendo hacia su lugar. Y ahí
ella tiene la posibilidad de evolucionar, si no siempre se queda chiquita. Entonces este movimiento hacia nuestro lugar, este movimiento hacia la vida, no solamente nos beneficia a nosotros, sino nos beneficia, por supuesto, a todos los que nos rodean, porque ellos se van a tener que encargar cada uno de su rollo. Por ejemplo, Gaby con la tía, aunque no te hable, Gaby quizás no te hable nunca, ella se va a beneficiar muchísimo, porque entonces está tomando un lugar que no un puesto que nunca lo había hecho y de repente se va a sentir, como te dije anteriormente, orgullosa de cosas que no sabía que era capaz de hacer. Gaby dice, claro, lógico, gracias, Yoli. Bueno, exacto lo mismo. Ari dice, hola a todos, todo tiene razón lo que hablas, así son mis relaciones frías. Tengo hermanos, pero crecí hija única, exacto. Entonces como no hay esa conexión, pero tú sabes lo que puedes hacer, Ari, conectarte con esos hermanos, simplemente verlos al frente y o sea, uno dentro de otro y ver la relación, los que nos une, que son sus padres, que son tus padres, o el padre o el padre que sea, no sé. Es como detrás de él, detrás del hermano, y eso es una de las cosas que vamos a hacer ahorita, que me quedan unos minutos, ahorita lo vamos a hacer, Aries, pero es como imagínense que yo me veo en un espejo, y cuando yo me veo en un espejo y yo veo a mis padres atrás de mí, yo veo a mis padres, ¿verdad? En el espejo. Me veo a mí y veo a mis padres. Entonces, al ver a todos mis hermanos que tienen sus padres, que son los mismos que los míos, o de repente uno de los dos, me abro al espacio de la compasión. Porque me doy cuenta que ese padre que tuvo esa persona no es el mismo padre. Es el mismo, pero no es el mismo. Porque el padre la madre y el padre de un hijo mayor no es el mismo de un hijo menor. No es el mismo. Primero que además que pasó por muchas cosas en su vida. Por ejemplo, de repente el padre, el hijo, por ejemplo, en mi caso, mi mamá fue la madre ama de casa con mis hermanos mayores. Mi mamá, en cambio conmigo, a los 10 años ella decide estudiar y entonces mis hermanos pasaron una adolescencia con mamá en casa. Yo pasé una adolescencia con mi mamá profesional, que ojo, la gente dirá, ay coño, no, mejor, o sea, para mí fue mucho mejor porque yo vi a mi mamá obteniendo un sueño de chiquita, porque ella siempre lo quería. Entonces para mí siempre creo en los sueños. Gracias a eso, yo me veía a mi mamá feliz. Y una vez que ella quería renunciar, que quería dejar la carrera, yo me paré a las 3 de la mañana y le dije, mamá, por favor, no lo dejes. Ella siempre me dice que ella no dejó la carrera de Derecho por mí. Entonces, para mí ver cumplir un sueño, para mí fue fundamental a esa edad. No cuando fui adolescente, que tú sabes, los adolescentes están pensando en otra cosa, o cuando tenía 20 años que estaba fuera de la casa. No, yo viví el sueño de mi mamá. Yo sabía que ella quería estudiar, yo sabía que ella quería, tú sabes, profesionalmente, graduarse de la universidad, del colegio, graduarse de la universidad. O sea, ella tenía como esa piquiña dentro de ella. Y entonces yo soy una creadora de sueños. Para mí un sueño es, coño, que alguien no haga un sueño así como, no, todos tenemos que lograr nuestros sueños, porque viví todo ese proceso. Entonces, cuando vemos al padre que crió a ese hijo, que es mi hermano, que uno de ellos dos es el mismo que el mío, o los dos es el mismo que el mío, pero cuando lo puedo observar digo, no, pero es que el padre de él o de ella, de ese hermano o hermana, no es el mismo padre que el mío, pero no es. Entonces ahí entramos en profunda compasión. Entonces vamos a hacer ese ejercicio ahorita. Hola, papá murió y mamá se fue al país. Ah, ok, ya entendí. Ok. A ver. Yo le dije que comencé contigo, veo distinto a mi esposo. Terminé el taller de tomar el padre, quisiera seguir con la pareja, o lo indicado es seguir tomar la mamá. No, ve al de la pareja, porque el proceso es, o sea, justamente y para las personas que tengan conflictos ahorita con los hermanos no resueltos, hay ¿cómo se llama? Un curso que yo tengo y que está ahí en la bio, hay un link que dice cursos online, que es el de la madre, que es el primero, porque comienza ahí todo el proceso. Entonces después el padre, y en el caso tuyo sí, ve a la pareja, ya estás lista para eso. Antes no se puede ir a la pareja. Ok, hermano se encargó de la casa y después se fue del país. Ahora plantea que se debe vender la casa para evitar la invasión.
Pero fíjate que tus hermanos se encargaron de la casa. Por eso es que ellos reclaman su derecho, ¿no? Es como que, bueno, ustedes no se encargaron de la casa o me lo dejaron en cargo a mí, no importa. Entonces yo ahorita decido cómo negociar esto, porque fui yo quien me encargué. Este es el precio que ellos pagaron más grande que tú, porque encargarse de la casa de mis padres es una carga, ¿okay? Porque no es mi casa, no es la casa que yo quiero, no es la que me hubiese comprado. Además la tengo que dividir con poca gente. Además tengo que encargarme de la casa y aceptar que vengan mis hermanas o las otras hermanas y se metan en un cuarto porque son mis hermanas, porque mi papá no quiere que excluir a nadie. Entonces de alguna manera tienen como, se están pasando factura, pues, o sea, ¿sabes qué? Yo por encargarme de la casa de mi papá, entonces ahora yo soy el que negocio cómo va a terminar esto. Entonces ahí es donde está la inclusión, Carta. Las ventas de los inmuebles no fue claro, el proceso. Bueno, de nuevo, es como no. Y fíjate que no fue claro tampoco por lo menos lo que me estás contando, el hecho de que ellos se hayan encargado de la casa. O sea, no fue muy claro del por qué, porque ustedes no se presentaron a encargarse también de la casa, o porque no pidieron ustedes antes de que papá se muriera como un espacio ahí. No, eso como que no está claro. Por eso te digo, hay algo como excluido de las mujeres por las palpitaciones, por todo esto, como que hay algo que pasó en esa casa que las mujeres no son bienvenidas. Eso es lo que puedo percibir de lo que me estás diciendo. Y en ese sentido es como si no son, o sea, y no son bienvenidas porque la tensión que genera la mujer cuando entra a esa casa o para ti es muy fuerte, entonces preferiste irte. Y entonces, de alguna manera que él se encargara o que ellos se encargaran de eso, a ti te liberó de esa tensión que significa el abuso y te permitió generarte otra cosa. Pregúntate de nuevo, ¿cuál es el precio que ellos pagaron, que es mucho más alto del que tú pagaste? Mamá no me habla por no cederle mi casa a mi hermano. Decidí no cargar con esa responsabilidad. Antes la asumí y decidí no hacerlo más. Él no estoy en la relación de iguales con mi hermano, correcto. Y esa casa es de las dos, es de los dos, esa casa, de los dos hermanos. Y es eso, o sea, la relación de iguales entre hermanos, ahí te refieres a que has sido más como su mamá, de nuevo como la misma pregunta de arriba, muy parecida a la pregunta de arriba, o al comentario de arriba. Mis tíos también tuvieron desconectados de mamá. Estaban unidos hasta que mi abuela murió. Y fue muy difícil vender la casa que fue su herencia. Claro, están repitiendo lo que yo dije al principio, ¿no? Que lo tengo aquí anotado. Herencias no dadas como son. Porque, bueno, en la época es como, bueno, la mujer no tenía valor en algunas regiones, en algunos momentos, bueno, pero en general, digamos, en los 50, imagínate, ni siquiera podemos votar. O sea, ya con eso ya tienen una idea, ¿no? De lo que significaba, y más atrás menos. Éramos solamente, las mujeres eran para tener hijos. Entonces, ahí hay colectivos que se basaron en esa, digamos, en esa creencia, porque en realidad cuando vamos y estudiamos esto antropológicamente, hay un documental en Netflix que habla de bueno, aquí me desvié, como dice yo, Harry, perdí nivel, pero ya va, espérate. Pero para ser concreto con esto, hace 13.000 años se consigue un fósil, no, hace 13.000 años no, se consiguió actualmente un fósil de hace 13.000 años es como en América, creo que es en México, en donde básicamente lo que dicen es que las mujeres duraban hasta los 20 años y los hombres hasta los 40. Que las mujeres, y era así, pues, parían y se morían en el parto. Las mujeres necesitaban, ellas cedían su vida. No es que eran usadas solo para tener hijos y tenían hasta incluso golpes por todos lados. No es que eran usadas para tener hijos, sino ellas cedían la vida, porque siempre es así, para que siguiera la raza, ¿no?
Entonces, no es que, claro, si lo ves desde el punto de vista, digamos, del presente, tú dices, wow, pobrecitas las mujeres, de verdad que eran, solamente las usaban para tener hijos, pero es que, y se morían pronto, más que los hombres no se morían tan pronto. Entonces, si los hijos nacían y se morían, el hombre necesitaba que tuviera un hijo rápido y las preñaban, porque necesitaba que cualquiera de esos hijos por lo menos naciera y por lo menos naciera, llegase a nacer, y después que llegase a ser adulto, para que la raza siguiera, para que la especie siguiera, perdón. Y en ese sentido lo que quiero decir es que desde ahí es como que hay un acto de amor por el colectivo de la mujer para poner su vida en riesgo y dar a luz. Y entonces quiero que se queden con esto, que no se queden como la mujer pobrecita que siempre ha sido oprimida, sino imagínense hace 13.000 años. Y esto ha sido siempre, y siempre la mujer pone en riesgo su cuerpo para tener un bebé, porque hasta hace nada, todavía las mujeres se mueren en el parto. Todavía las mujeres se mueren en el parto. Y hasta hace nada eso era, o sea, a cada rato. Y hasta hace nada los niños nacían y duraban poco. Entonces necesitaban más hijos, más hijos, más hijos, primero para que trabajaran en la tierra, porque normalmente vivíamos en las tierras y necesitábamos producir alimentos, y todos los hijos colaboraban, entonces necesitábamos más hijos, y toda esta historia hace que la mujer de nuevo ceda su vida por el bien común. Esa es la mujer, esa es la facultad de la mujer, pero no es que pobrecita ella, sino que esa es su facultad, esa es su gran facultad. Entonces, cuando yo integro eso dentro de mi corazón, le dejo de tener rabia a los hombres. Empezando por ahí, ¿no? Con respecto a esto. Y bueno, Carta, me desvié, pero creo que un poco quiero comentar contigo eso, porque hay como hay una exclusión por ser mujer. Y quiero que hoy aprendas a incluirlo. Empezando por ahí. Entonces, ¿y quién te incluye? Los hombres. Entonces, los hermanos, por ejemplo, bueno, estos hermanos no, porque hay una herencia que no fue. Y no sé qué. Y todo viene con este conflicto interno donde no hay resolución tuya. O sea, ¿qué importa lo que hagan si tú todavía igual tienes tu corazón roto por eso? Ok, gracias, yo le haré el de la pareja y luego el de la mamá. Yo pensé que te habías hecho el de la mamá, Aris. No, si no has hecho el de la mamá, haz a la mamá primero y después haces el de la pareja. Gracias. Yo sí, no te quiero, yo también. Mi marido y yo nos fuimos del país. Bueno, por eso se fueron del país, porque hay tanta tensión en esa casa que son más felices afuera. Y acéptalo. Acéptale que eres más feliz hoy que nunca, porque realmente la tensión, ¿como para qué? Lo que tienes es que liberar tu corazón. Ahí puedes hacer una llamada exploratoria en la bio, que es gratuita, y ahí entonces podemos trabajar en exactamente con más profundidad y darte la posible solución. Ok, mira, me queda un minuto. Quiero hacer un ejercicio. Los que puedan, pues, si están, dale, carta 50. Haz tu llamadita y ahí trabajamos mejor. Ok, cierren los ojos, sobre todo, bueno, me imagino que el que no comentó, el que sí comentó, pero sobre todo el que tiene estos conflictos. Cierren los ojos con sus hermanos. Cierren los ojos, respiren profundo y abran su corazón para hoy llevarse algo de compasión. Un poquitico más de unión, no unión entre hermanos, no estoy hablando de la unión de queremos ser hermanos y amigos, la unión contigo, un poquito más de conexión. Abro mi corazón. Ahora me imagino que tengo a mis padres detrás de mí, mi mamá a mi izquierda atrás, mi papá a la derecha atrás de mí. Es como que ellos me están viendo mi espalda, mi cabeza. Y pongo frente a mí mis hermanos que nacieron, los que no nacieron, mis hermanos, o de repente si tengo conflicto con uno, entonces pongo ese uno o dos. En el caso tuyo, Carta, ponga a tus hermanos varones, no pongas a tu hermana. Ok, y detrás de esos hermanos le vas a poner a tus padres, que son los mismos. Y ahorita reconoce los padres que ellos tuvieron, y reconoce los padres que tú tuviste, que son muy diferentes a los tuyos. Y simplemente abro mi corazón para ver con compasión a tus padres, que fueron muy diferentes a los míos.
Y ahí con esa información y con esa compasión los dejo. Besito.